Hay pérdidas que no tienen explicación. No se superan. Solo cambian la forma en que existes. Si te quedas, entiende esto. Después de perder a un hijo, nada vuelve a ser igual. Capítulo 1. Cuando el mundo se parte en dos. Hay pérdidas que no se superan. Solo se sobreviven. No llegan como una explosión. Llegan como un corte limpio que divide la vida en dos mitades que ya no encajan. Antes y después. La pérdida de un hijo no es un evento. Es una fractura en la estructura misma de la realidad. Una grieta que no se ve desde fuera, pero por la que se escapa todo lo que antes sostenía el sentido. Nadie te prepara para eso. Nadie te explica cómo seguir respirando cuando el futuro deja de existir de golpe. Porque cuando un hijo se va, no se pierde solo una persona. Se pierde una versión entera del mundo que ya no podrá cumplirse. Jacobo Greenberg pasó su vida intentando comprender la conciencia. Pero hay experiencias donde la conciencia no explica nada. Solo observa, mientras duele. El dolor de perder un hijo no grita siempre. A veces no llora. A veces no se mueve. A veces simplemente se queda. Se queda en la habitación que ya no se abre. En los objetos que ya no tienen dueño. En el silencio que aparece donde antes había ruido. En el tiempo, que sigue avanzando sin pedir permiso. El mundo no se detiene. Y esa es una de las partes más crueles. La gente sigue hablando de cosas pequeñas. Las noticias siguen cambiando. Las calles siguen llenas. El sol sigue saliendo. Pero tú ya no estás ahí del todo. Algo se rompe cuando pierdes a un hijo. No solo el corazón. Se rompe la lógica interna con la que entendías la vida. Porque la mente humana puede aceptar muchas injusticias. Pero hay una que no sabe procesar. Que alguien que debía quedarse, se haya ido. Aquí empieza el verdadero silencio. No el silencio cómodo. El otro. El que pesa. Ese silencio no llega el primer día. Llega después, cuando todos esperan que estés mejor. Cuando las palabras de apoyo se terminan. Cuando la vida ajena sigue adelante. Y tú te quedas ahí, sosteniendo algo que no tiene nombre. No es solo tristeza. Es una forma nueva de existir. El dolor no ocupa todo el tiempo. Pero lo cambia todo. Cambian las prioridades. Cambian las conversaciones. Cambia la forma de mirar a otros niños. Cambia la relación con el futuro. Porque el futuro ya no es una promesa. Es un territorio incierto que no incluye a quien debería estar. Aquí es donde muchas personas empiezan a aislarse sin querer. No porque no quieran compañía, sino porque nadie sabe qué decir. Y tú tampoco sabes qué responder. Las palabras normales dejan de funcionar. Todo pasa. No era su momento. Tienes que ser fuerte. Nada de eso entra. Porque perder a un hijo no es perder algo que estaba destinado a irse. Es perder algo que estaba destinado a quedarse. Y cuando eso ocurre, la mente busca explicaciones. Busca sentido. Busca algún tipo de estructura para no desmoronarse. Aquí es donde algunas personas miran hacia la espiritualidad. Otras hacia la ciencia. Otras hacia el silencio absoluto. Jacobo Greenberg entendía que la conciencia es el campo donde la realidad se organiza. Pero incluso ese entendimiento tiene límites. Porque hay dolores que no se ordenan. No se integran. No se transforman en aprendizaje. Solo se cargan. Este es el primer gran gancho de esta historia, aunque no parezca uno. Porque quien ha vivido algo parecido ya sabe que no se trata de superar. Y quien no lo ha vivido siente, quizá por primera vez, el peso real de esa posibilidad. La pérdida de un hijo no convierte a alguien en una persona triste. Lo convierte en una persona distinta.
Una persona que ya no vive desde la expectativa, sino desde la memoria. Desde lo que fue. Desde lo que no pudo ser. Aquí el tiempo cambia de textura. El pasado se vuelve demasiado presente. El futuro se vuelve demasiado frágil. Y aún así, sigues vivo. Ese es otro dolor del que casi nadie habla. Seguir vivo cuando una parte esencial del sentido se ha ido. Respiras. Caminas. Hablas. Pero algo no está. La identidad también se rompe. Porque ser madre o padre no es un rol que se abandone. Es una condición que permanece incluso cuando el otro ya no está. Sigues siendo padre. Sigues siendo madre. Pero ya no hay donde ejercerlo. Y esa energía, ese amor, no desaparece. Se queda sin destino. Aquí empieza la parte más difícil. Vivir con amor sin objeto. Este capítulo termina aquí, en este punto exacto. Donde el espectador ya no puede mirar el tema desde fuera. Donde entiende que no estamos hablando de muerte, sino de lo que queda después. Porque en el próximo capítulo entramos en algo todavía más delicado. Cómo el dolor empieza a reorganizar la conciencia. Cómo cambia la forma de pensar, de sentir, de percibir. Y cómo algunas personas cruzan un umbral interno del que ya no regresan siendo las mismas. Capítulo 2. El dolor que cambia la conciencia. Después de la pérdida, algo empieza a reorganizarse por dentro. No de inmediato. No de forma consciente. La mente humana tiene una capacidad extraña para seguir funcionando incluso cuando su estructura interna ha sido dañada. Al principio, todo parece una continuación forzada de lo anterior. Te levantas, cumples, respondes. El cuerpo aprende a moverse mientras la conciencia va unos pasos detrás, tratando de entender que parte de la realidad dejó de existir. La pérdida de un hijo no solo duele. Descoloca. Descoloca la percepción del tiempo, porque el antes y el después ya no dialogan entre sí. Descoloca la identidad, porque sigues siendo quien eras, pero sin el mundo que le daba sentido a esa versión tuya. Descoloca la relación con los demás, porque empiezas a notar que habitas una frecuencia distinta. No mejor. No peor. Distinta. Hay una fase silenciosa en este proceso que casi nadie nombra. La fase en la que el dolor deja de ser un impacto y se convierte en un estado. Ya no es el golpe inicial. Es la presencia constante. El dolor se vuelve parte del paisaje interno. No ocupa todo, pero lo tiñe todo. Y es ahí donde empieza a cambiar la conciencia. No porque quieras que cambie, sino porque no puede permanecer igual después de una ruptura tan profunda. Jacobo Greenberg estudió durante años cómo la conciencia organiza la realidad. Comprendió que no somos meros receptores pasivos del mundo, sino participantes activos en la experiencia. Pero hay experiencias que reorganizan la conciencia sin pedir permiso. La pérdida de un hijo es una de ellas. De pronto, ciertas cosas dejan de importar. Otras, en cambio, adquieren un peso desproporcionado. El ruido se vuelve intolerable. La superficialidad se vuelve agotadora. Las preocupaciones menores se sienten ajenas. No es arrogancia. Es un cambio de escala. Cuando alguien ha perdido lo más valioso, todo lo demás se reordena alrededor de ese vacío. Y ese reordenamiento no es opcional. Ocurre incluso cuando intentas evitarlo. Empiezas a pensar distinto. No más profundo necesariamente, sino más real. Las preguntas cambian. Ya no preguntas qué quiero lograr. Preguntas para qué seguir. Y esa pregunta no siempre tiene respuesta. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse incomprendidas. Porque el mundo espera que el dolor tenga un proceso, una duración, una resolución. Espera que el duelo sea algo que se atraviesa para volver a la normalidad. Pero hay duelos que no devuelven a ningún lugar conocido. La conciencia, en esos casos, no se expande. Se transforma. Se vuelve más lenta.
más selectiva, más silenciosa. El pensamiento deja de saltar de un tema a otro con ligereza. Cada idea pasa por el filtro de lo que ya no está. Cada emoción es comparada, de forma inconsciente, con la magnitud de la pérdida. Y casi todo queda pequeño. Aquí aparece una forma particular de lucidez. No la lucidez brillante del descubrimiento. La lucidez opaca del dolor sostenido. Empiezas a ver con claridad cosas que antes ignorabas. Ves cómo las personas evitan el tema. Ves cómo el tiempo no cura nada, solo enseña a convivir. Ves cómo la vida sigue, incluso cuando no debería. Y esa claridad no trae alivio. Trae una especie de desnudez. La conciencia se vuelve más honesta, pero también más vulnerable. Este es el punto donde muchas personas intentan volver atrás. Intentan recuperar la versión anterior de sí mismas. Intentan forzar la alegría, la motivación, la normalidad. Y durante un tiempo, puede parecer que funciona. Pero la conciencia ya ha sido modificada. Ya no responde a los mismos estímulos. No se puede desver lo que se ha visto. No se puede desamar lo que se ha amado. No se puede deshacer una ausencia. Jacobo sabía que la conciencia no vuelve a su forma original después de ciertos eventos. Se reorganiza alrededor de nuevas condiciones. Y cuando esas condiciones incluyen una pérdida irreversible, la reorganización no siempre es amable. Aquí aparece el primer gran gancho interno de este capítulo, el momento en que el espectador empieza a sentir la gravedad real del proceso. La conciencia no se rompe por el dolor, se adapta a él. Y esa adaptación tiene consecuencias. Empiezas a vivir en dos planos. Uno externo, funcional. Y uno interno, silencioso. En el plano externo, cumples. En el interno, recuerdas. Y ambos rara vez se encuentran. Este desdoblamiento no siempre es visible. Desde fuera, puedes parecer fuerte, entero, resiliente. Pero por dentro, algo se ha desplazado definitivamente. La conciencia ya no está completamente anclada en el presente. Vive parcialmente en lo que fue y parcialmente en lo que nunca será. Eso cambia la forma de percibir el mundo. Cambian los colores. Cambian los sonidos. Cambia incluso la relación con el cuerpo. Hay momentos en los que todo parece irreal. No como una fantasía, sino como una escena mal sincronizada. El mundo sigue su curso, pero tú estás un poco desfasado. No fuera. No dentro. En medio. Aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse si están bien. Si es normal sentirse así. Si deberían estar en otro lugar emocional. Pero la conciencia no obedece a expectativas sociales. Obedece a impactos reales. La pérdida de un hijo no es solo una herida emocional. Es una reconfiguración profunda del sistema con el que interpretas la realidad. Jacobo entendía que la conciencia necesita coherencia para sostenerse. Necesita una narrativa interna que conecte pasado, presente y futuro. Pero cuando el futuro se rompe, la narrativa queda incompleta. Y una conciencia sin narrativa estable entra en un estado de suspensión. No colapsa. Pero tampoco descansa. Aquí ocurre algo sutil y peligroso, el dolor empieza a volverse parte de la identidad. No porque quieras aferrarte a él, sino porque ya no hay un antes al que volver. El dolor se convierte en el punto de referencia. En la medida con la que comparas todo lo demás. Y aunque esto no siempre conduce a la desesperación, sí conduce a una forma de aislamiento. No porque te alejes, sino porque el mundo no sabe cómo acercarse a alguien cuya conciencia ha cambiado de forma irreversible. Aquí está el segundo gancho del capítulo, más profundo todavía. Cuando la conciencia cambia, no solo cambia lo que sientes, cambia quién eres. Y cuando quien eres ya no encaja del todo en el mundo, empiezas a vivir en un territorio ambiguo. No estás perdido. Pero tampoco estás en casa. Jacobo hablaba de umbrales de conciencia.
de puntos donde la experiencia deja de organizarse de la misma manera. La pérdida de un hijo es uno de esos umbrales. No te hace más sabio. No te eleva. Te coloca en un lugar donde ciertas ilusiones dejan de sostenerse. La ilusión de control. La ilusión de justicia. La ilusión de continuidad. Y cuando esas ilusiones caen, la conciencia se vuelve más desnuda, más expuesta, más frágil. A partir de aquí, la vida se vive con una intensidad extraña. Cada momento tiene un peso mayor. Cada decisión parece más definitiva. Cada silencio se amplifica. Y aunque hay instantes de calma, ya no son inocentes. Nada vuelve a ser inocente. Este capítulo se acerca a su cierre en un punto crítico. Porque cuando la conciencia se reorganiza alrededor del dolor, surge una pregunta inevitable: ¿es posible seguir viviendo sin que ese dolor lo ocupe todo? ¿Es posible construir algo nuevo sin traicionar lo que se ha perdido? No hay respuestas universales. No hay recetas. Solo hay personas intentando sostener una conciencia transformada en un mundo que sigue funcionando como si nada hubiera pasado. En el próximo capítulo entramos en la zona más delicada de este viaje, cuando el dolor deja de ser solo una experiencia interna y empieza a definir el límite de lo que una persona puede soportar sin quebrarse. Donde el umbral ya no es una metáfora, sino una frontera real. Capítulo 3. El límite de lo que se puede soportar. Hay un momento en el que el dolor deja de sorprender. Ya no irrumpe. Ya no golpea. Simplemente está. Y cuando el dolor se vuelve constante, la conciencia empieza a adaptarse no para sanar, sino para resistir. No para resolver, sino para no desmoronarse. Ese es el punto donde muchas personas creen que ya han pasado lo peor, sin darse cuenta de que acaban de entrar en una fase más silenciosa y más peligrosa. Porque resistir cansa más que llorar. La pérdida de un hijo no se vive como una herida abierta todo el tiempo. Hay días funcionales. Días aparentemente normales. Pero debajo de esa normalidad hay una tensión permanente. Como si algo dentro estuviera siempre sosteniendo un peso invisible. Y sostener, a largo plazo, agota. Aquí es donde la conciencia empieza a estrecharse. No se trata de volverse insensible. Al contrario. Se trata de reducir la exposición para poder seguir viviendo. El mundo se vuelve demasiado intenso. Demasiado ruidoso. Demasiado demandante. Así que la mente empieza a cerrar puertas sin avisar. Empiezas a sentir menos, para no sentir tanto. Jacobo Greenberg comprendía que la conciencia se organiza en función de la supervivencia psicológica. No busca la verdad por sí misma, busca coherencia. Y cuando la experiencia se vuelve incoherente, cuando el dolor rompe la narrativa interna, la conciencia intenta reconfigurarse de la única forma que puede, limitando. Limitando emociones. Limitando vínculos. Limitando expectativas. Este proceso no es consciente. No es una decisión. Es una respuesta automática a un daño profundo. Pero tiene un efecto secundario importante: el mundo empieza a sentirse más pequeño. Las cosas que antes despertaban interés ahora generan cansancio. Las relaciones que antes nutrían ahora exigen una energía que ya no está. Los planes a largo plazo pierden sentido. No porque no haya amor, sino porque el amor ya no tiene garantías. Aquí aparece una forma de miedo que casi nadie nombra: el miedo a volver a amar con la misma intensidad. Porque amar, después de una pérdida así, implica exponerse a un dolor que ya sabes que es posible. Y una conciencia que ha sido atravesada por esa experiencia no vuelve a ser ingenua. El miedo no paraliza necesariamente, pero modifica. Modifica la forma de vincularte. Modifica la forma de imaginar el futuro. Modifica incluso la forma de habitar el presente. Este es el primer gran gancho interno del capítulo: el dolor no solo duele, educa. Enseña límites que antes no existían.
Marca fronteras internas que no se ven desde fuera. Y esas fronteras determinan hasta dónde una persona puede seguir avanzando sin romperse. Jacobo hablaba de umbrales de conciencia. De puntos donde la experiencia cambia de estructura. La pérdida de un hijo no solo cruza un umbral emocional, cruza un umbral existencial. Cambia la relación con la fragilidad de la vida de una forma irreversible. Ya no puedes fingir que todo está bajo control. Ya no puedes creer del todo en promesas futuras. Ya no puedes ignorar la posibilidad de lo impensable. Y vivir con esa conciencia permanente es agotador. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar una especie de retiro interno. No se aíslan del todo, pero se repliegan. Se vuelven más observadoras que participantes. Más testigos que actores. El mundo sigue pasando, pero tú lo miras desde una distancia prudente. No es frialdad. Es autoprotección. Pero esa autoprotección también tiene un costo. Porque al reducir la exposición al dolor, también reduces la exposición a la vida. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir en un espacio más estrecho. Más seguro. Más silencioso. Pero también más solitario. La conciencia empieza a funcionar en modo de contención. Jacobo entendía que la conciencia necesita expansión y contracción. Necesita momentos de apertura y momentos de cierre. Pero cuando la contracción se vuelve permanente, algo empieza a apagarse lentamente. No de forma dramática, sino progresiva. Aquí aparece el cansancio profundo. No físico. No mental. Existencial. El cansancio de sostener una historia que no tiene final feliz. El cansancio de convivir con una ausencia que no se integra. El cansancio de ser fuerte cuando ya no queda fuerza, solo hábito. Este es el segundo gran gancho del capítulo. No todo el mundo se quiebra de golpe, algunos se desgastan lentamente. Y ese desgaste no siempre se nota hasta que ya ha avanzado demasiado. La conciencia, en ese punto, ya no busca respuestas. Busca alivio. Busca silencio. Busca un estado donde el dolor no desaparezca, pero al menos no apriete tanto. Y esa búsqueda puede llevar a lugares inesperados. Algunas personas se refugian en la rutina. Otras en el trabajo. Otras en el aislamiento. Otras en el pensamiento constante. Pensar se vuelve una forma de anestesia. Jacobo pasó gran parte de su vida pensando. Observando. Analizando. Entendiendo. Pero incluso el pensamiento tiene límites como refugio. Porque cuando la mente entiende demasiado bien lo que ocurre, ya no puede engañarse con facilidad. Aquí es donde la conciencia entra en una zona peligrosa, cuando ya no hay ilusión que amortigüe el impacto de la realidad. Cuando ya no hay relato que prometa que todo tendrá sentido al final. Cuando solo queda el presente, con su peso completo. El límite no siempre se cruza con un colapso. A veces se cruza con una quietud excesiva. Una calma que no es paz. Un silencio que no es descanso. Una estabilidad que no es bienestar. Jacobo sabía que la conciencia no colapsa por exceso de información, sino por falta de integración. Y la integración requiere tiempo, apoyo, comunidad. Requiere un espacio donde el dolor pueda existir sin convertirse en aislamiento. Pero no siempre existe ese espacio. Y cuando no existe, la conciencia empieza a buscar soluciones internas. Soluciones que no siempre son visibles ni comprensibles desde fuera. Soluciones que no siempre implican huir, sino reducir la presencia. Reducir la implicación. Reducir la exposición. Aquí la historia empieza a acercarse peligrosamente a su punto final. Porque cuando una persona llega al límite de lo que puede soportar sin quebrarse, ya no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de estructura interna. Y esa estructura, cuando ha sido erosionada durante demasiado tiempo, puede ceder sin hacer ruido. No todos los finales son explosivos. Algunos son silenciosos. Este capítulo termina aquí,
en ese límite invisible. En ese punto donde el espectador debería sentir que algo se aproxima, no como una tragedia anunciada, sino como una consecuencia inevitable de un proceso largo y profundamente humano. En el próximo y último capítulo entramos en el tramo final, lo que queda después de ese límite, la forma en que algunas personas logran seguir viviendo con el dolor transformado, y cómo, incluso después de una pérdida irreparable, puede aparecer algo inesperado, no como consuelo, sino como una forma nueva de estar en el mundo. Capítulo 4. Lo que queda después. Después del límite, no siempre llega la oscuridad. A veces llega algo más difícil de describir. No es alivio. No es paz. No es resignación. Es una forma distinta de estar. Cuando una persona ha atravesado una pérdida que la rompe por dentro y ha llegado al límite de lo que puede soportar, ocurre algo silencioso. No ocurre en todos. No ocurre igual. Pero en algunos, la conciencia deja de resistirse. Deja de luchar contra lo que no puede cambiar. Y en ese gesto no hay victoria ni derrota. Hay aceptación. No la aceptación optimista. La aceptación honesta. Aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es dejar de gastar energía en negar lo irreversible. La pérdida de un hijo no se transforma en algo bueno. Nunca. Pero con el tiempo, puede transformarse en algo distinto. No en sentido. No en lección. Sino en una presencia integrada. En un dolor que ya no empuja desde dentro, sino que camina contigo. No se va. Pero deja de gritar. Jacobo Greenberg entendía que la conciencia no elimina el dolor, pero puede cambiar la relación con él. No porque lo explique, sino porque deja de pelear con su existencia. Y cuando la lucha termina, algo se libera. No alegría. Espacio. Espacio interno. Ese espacio no llega de golpe. Se construye lentamente a base de pequeños gestos invisibles. Levantarse sin preguntarse por qué. Respirar sin exigir respuestas. Estar presente sin intentar entenderlo todo. Aquí es donde muchas personas descubren algo inesperado, que el amor no desaparece con la pérdida. Se transforma. El amor por un hijo no se va cuando el hijo ya no está. Cambia de forma. Se vuelve memoria. Se vuelve cuidado silencioso. Se vuelve una manera distinta de mirar el mundo. A veces, se vuelve una sensibilidad profunda hacia el dolor ajeno. Otras veces, una forma más lenta y consciente de estar vivo. No es reemplazo. No es compensación. Es continuidad sin objeto. Ese amor empieza a habitar los detalles pequeños. En la forma de escuchar. En la forma de acompañar sin hablar demasiado. En la capacidad de reconocer el dolor de otro sin necesidad de explicarlo. Porque quien ha pasado por ahí ya no necesita palabras grandes. La conciencia, después del umbral, se vuelve más sencilla. No más simple. Más esencial. Muchas de las preocupaciones que antes ocupaban espacio se disuelven. No porque ya no importen, sino porque han sido desplazadas por algo más grande. Algo que no compite. Algo que redefine. Aquí aparece una forma nueva de fortaleza. No la fortaleza del que puede con todo, sino la del que ya no necesita demostrar nada. La del que entiende que seguir vivo no es una traición a quien se fue, sino una consecuencia inevitable. Seguir viviendo no es olvidar. Es cargar. Y cargar no es sufrir todo el tiempo. Es aceptar que el peso existe y aprender a caminar con él sin caer. Jacobo sabía que la conciencia no vuelve a ser la misma después de cruzar ciertos umbrales. Pero también sabía que no todos los cambios son destrucción. Algunos son reordenamientos profundos. Cambios que no se celebran, pero que permiten continuar. Después de la pérdida, el tiempo adquiere otra textura. Ya no se vive proyectado hacia adelante. Se vive más cerca. Más presente.
más atento a lo que está ocurriendo ahora, porque el ahora es lo único que no puede ser arrebatado de golpe. Aquí ocurre algo muy importante, la conciencia deja de buscar explicaciones y empieza a buscar presencia. No respuestas, sino contacto. No sentido, sino verdad inmediata. Estar aquí. Respirar. Sentir. Eso, que antes parecía insuficiente, se vuelve suficiente. El final bonito de esta historia no es un final feliz. Es un final real. Porque la vida, después de una pérdida así, no se reconstruye como antes. Se reconstruye como puede. Con grietas visibles. Con silencios largos. Con una profundidad que no se elige, pero que se habita. Quien ha perdido un hijo no vuelve a ser quien era. Pero tampoco queda reducido a su pérdida. Hay algo que sobrevive. Algo que no se rompe. La capacidad de amar no desaparece. Cambia de dirección. Se vuelve menos ruidosa. Más cuidadosa. Más consciente de lo frágil que es todo. Y quizá ahí esté la forma más honesta de belleza que puede surgir de algo tan doloroso, en la manera en que alguien herido aprende a no herir. En la forma en que alguien que ha perdido lo más importante aprende a valorar lo pequeño sin ingenuidad, pero con gratitud. La conciencia, al final, no busca cerrar heridas. Aprende a convivir con ellas sin que lo definan todo. Después del umbral, la vida no vuelve a ser ligera. Pero puede volverse auténtica. No hay respuestas finales. No hay explicaciones suficientes. Solo hay personas que, aun con el corazón marcado, siguen caminando. No porque sean fuertes, sino porque están vivos. Y estar vivo, después de haberlo perdido casi todo, ya es una forma silenciosa de valentía. Este video no es una despedida. Es un reconocimiento. A quienes han perdido. A quienes siguen. A quienes aman sin objeto. A quienes cruzaron un umbral que nadie eligió. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez algo de esta historia tocó una parte tuya que no suele tener palabras. No hace falta explicarla. Solo reconocerla. Porque hay dolores que no se superan. Pero hay personas que, aún así, aprenden a vivir con una profundidad que antes no conocían. Y eso, sin romantizar nada. Es lo más humano que existe.